Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. Amigos, bienvenidos una vez más a un programa sobre salud integral. Es interesante cómo la palabra de Dios nos habla acerca del individuo como totalidad. Y en este programa está escrito, o en esta serie, miniserie, queremos abordar temas no solamente en el área espiritual, sino física y mental. Y hoy abordaremos un tema un poquito diferente, pero es un tema real, el tema de la pornografía. ¿Es esto una adicción? ¿Hay solución? ¿Qué se puede hacer para romper estas cadenas? Me acompaña hoy el doctor Eddie Ramírez, profesional en la salud, que ha estado ayudando a diferentes personas en diferentes partes del mundo. En sus años como profesional, él tiene suficiente experiencia para compartirnos hoy algo que ha de ser de ayuda para todos nosotros. Doctor Ramírez, bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias. Quisiera comenzar con una pregunta, tal vez 3 preguntas en uno. ¿Por qué es tan común hoy en día? ¿Es en realidad adictivo esto de la pornografía y de qué manera afecta el cerebro donde tal vez todo comienza allí? Así es. Número 1, ¿por qué razón es tan común este problema? Fíjese, esto tiene que ver con la forma como el mundo ha estado cambiando. Hoy en día tenemos el famoso Internet. En el pasado, cuando alguien quería accesar esta clase de material, necesitaba mostrar su cara en público, necesitaba agarrar el material y hacer cola y pagarlo, y la gente miraba, ¿qué clase de persona es esta? Desafortunadamente, hoy en día, en la privacidad de su hogar, mediante unos cuantos clics, la persona puede meterse a un mundo totalmente perverso y en cuestión de minutos, y en muchas ocasiones aún gratuitamente. Esta es la razón por la cual hay una gran cantidad de personas que están enfrentando esta situación y muchas veces es algo privado, ¿verdad? La gente los mira, en veces algunos de ellos son posiciones de líderes y piensan que todo está bien y esta persona está batallando dentro de su corazón con esta problemática. O sea que hay un área moral allí que está siendo corroída de alguna manera que va a afectar a la persona en todo su comportamiento. Pero ¿no cree, doctor, que también hay un gran negocio detrás de todo esto? Que de alguna manera hay gente que está explotando esta área del individuo que de alguna manera está siendo movida hacia algo que va a afectar incluso a la persona y a la sociedad. Así es. Mire, cuando nosotros analizamos el cerebro, nosotros podemos dividir el cerebro en varias áreas de acuerdo a su función. Número 1, tenemos nuestro lóbulo frontal, nuestra parte elevada del ser humano, lo que nos hace humanos. Ahí tenemos nuestra personalidad, nuestra voluntad, nuestra conciencia se encuentra ahí. Después, si uno mira el mero centro del cerebro, si uno partiera el cerebro y mirara el centro del cerebro, ahí nosotros tenemos algo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es esa parte animal del ser humano. Las pasiones, el enojo, el hambre, ahí se encuentran en esas partes. Después, lo que no es lóbulo frontal y lo que no es sistema límbico, ahí tenemos la parte lógica del ser humano, ¿verdad? Entonces, cada una de estas partes interactúa de manera diferente. El lóbulo frontal hace la pregunta, ¿es correcto sí o no? El sistema límbico hace la pregunta, ¿me gusta o no me gusta? Y la otra parte del cerebro hace la pregunta, ¿es lógico sí o no? Cuando uno toma una decisión, debería utilizar esas 3 partes del cerebro. Pero, desafortunadamente, cuando hay un problema de pornografía, quien está guiando la decisión final es el sistema límbico. Solamente el me gusta o no me gusta y está ignorando esa última pregunta que dice, ¿es correcto sí o no?
Por esa razón nosotros necesitamos las Sagradas Escrituras, para que el cerebro literalmente cambie, que los gustos cambien y que de esa manera también el lóbulo frontal tome la parte que debe tomar. Es como darle el reino a un niño. Eso es darle el reino al sistema límbico, solamente con caprichos y porque me gusta voy a hacerlo, y esto no es correcto. También, respondiendo a la pregunta, ¿qué está pasando en el cerebro? Esto explica por qué razón esta pornografía es tan adictiva. Hay una serie de neurotransmisores en el cerebro que se están comunicando entre diferentes neuronas. Y según lo que nosotros estemos haciendo, mirando, escuchando, se segregan diferentes neurotransmisores. Entonces, la razón por la cual la persona observa la pornografía es porque hay un cóctel en su cerebro que se genera cada vez que usted está mirando pornografía. Número 1, usted tiene la hormona que se llama la dopamina. Esta hormona determina el enfoque, ¿verdad? Por esa razón, la persona se enfoca en lo que está mirando. Muchas ocasiones en la consulta me llegan parejas, la esposa se queja que encontró al marido observando esto, y es que estaba tan enfocado en esto que hasta pierde la percepción de lo que está alrededor. También tenemos la norepinefrina. La norepinefrina da un sentido de energía al cuerpo y también la memoria aumenta. Por esa razón, la persona que observa este material puede recordarlo al lujo de detalles años posteriores gracias a la norepinefrina. También tenemos la testosterona. Esa hormona también pide más material. Y por último, de hecho, la hormona que la persona que está observando este material usualmente está pidiendo es la hormona que se llama la oxitocina. Es una hormona que tranquiliza y relaja el estrés en la persona. Entonces, inconscientemente, la persona se está automedicando con esta clase de material porque quiere que estos químicos suban en su cerebro. Desafortunadamente, esto es solamente como una adicción. Es interesante cómo funciona la mente, cómo la importancia de lo que vemos, las avenidas del alma, como conocemos, ¿no? El tacto, el oído, el gusto, la vista especialmente. Alguien puede pensar, pero ¿no pasa lo mismo cuando el matrimonio tiene contacto íntimo? ¿Cuál sería la diferencia? Algunos preguntan. Así es, muy buena pregunta. Y es que cuando uno analiza una relación matrimonial íntima, al efecto que está causando la pornografía, son totalmente distintos. En el uso de la pornografía es una actitud egoísta, es solamente el yo. Mientras que en la relación matrimonial, la forma como Dios diseñó la relación matrimonial, yo debo estar buscando lo mejor para la otra persona. Cristo nos dio el ejemplo de que Él se sacrificó por la iglesia, su esposa. La misma actitud debe ocurrir en el matrimonio. Muchos de los matrimonios que no son felices es porque ese egoísmo es lo que está dirigiendo la relación matrimonial. La forma como le explico a mis pacientes es que aquí está la mujer, aquí está el varón y en medio debería estar Dios. Entre más te acerques tú a Dios, más te va a acercar el uno con el otro. Entonces, si no fuera por la parte sexual del fenómeno de la pornografía, absolutamente nada en común. En la relación matrimonial tú nunca te vas a aburrir del proceso del matrimonio, mientras que en la pornografía tú te empiezas a aburrir y empiezas a buscar cosas aún más pesadas para poder satisfacer ese deseo. Es interesante cómo funciona el cerebro en este sentido y puede llegar la persona a estar tan metido en esos hábitos que llega a quedar insensible
donde ya quede atado, dominado por esas cosas? Y la otra pregunta es, ¿será posible dar los pasos en la dirección correcta en lugar de estar atado a esto? Así es. La Biblia nos dice que la persona es atada con lazos cuando uno está entrando en adicciones, ¿verdad? Es como un pulpo, le digo yo a mis pacientes. Un pulpo tiene 8 bracitos. El pulpo le dice, mira, te voy a dar un bracito, agárralo, ¿verdad? Vamos a caminar. Mientras uno despierta, ya se dio cuenta de que ya son 3 y 4 y 5 y los 8 brazos arriba de uno. Así funcionan las adicciones. Entonces, la persona que está observando pornografía tiene ese cóctel químico en su cerebro a tal nivel, a un nivel que Dios nunca quiso que la persona tuviera esos niveles tan grandes. Entonces, lo que esto termina ocurriendo es que la primera vez que lo hace, tuvo ese cóctel de placer en exceso, y entonces la razón por la cual lo vuelve a hacer es porque quiere volver a sentir esa experiencia. Desafortunadamente, la segunda vez ya no será igual. Será elevado, pero no tanto. La tercera lo mismo, y va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Y entonces llega al punto en el cual pierde el placer de las cosas sencillas. Necesita una estimulación extrema para poderse sentir normal. Lo que usted y yo disfrutaríamos como nada, para ellos no les satisface eso. Ahora, la Biblia nos promete que no hay nudo tan duro que Dios no pueda deshacer. La Biblia nos dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Correcto. Y Dios puede venir. Yo como médico no puedo entrar en su cabeza y romper esos lazos que se están empezando a formar en sus neuronas, pero yo conozco a un Dios todopoderoso que puede intervenir y cambiar literalmente el cerebro y darle la victoria. Maravilloso. Yo creo exactamente lo mismo, doctor. Hay poder en este libro. El poder viene de Dios. Dios nos creó nuestra mente, nuestro organismo, nuestro sistema. Y hay poder en la palabra de Dios. Ahora, ¿es posible que alguien pueda estar repitiendo o entrando en este camino? Puede ser un niño, puede ser porque hoy está al acceso de todo el mundo. No hay que andar a escondidas, o mejor dicho, en forma abierta, sino a escondidas las personas pueden ocultar muchas cosas. Supongamos ese niño, o tal vez ese adulto, o esa pareja, que están entrando en ese camino. ¿Qué le dirías como profesional, como cristiano, para evitar la ruina finalmente de ese hogar o de esa persona? O que tal vez el diablo le llegue a robar el gusto por la vida, por las cosas buenas. ¿Cuál sería el consejo que un médico cristiano podría darle a esa persona que está en problemas? ¿Y qué puede decirlo a ese padre? ¿Cómo puede aconsejar a su niño o esa pareja que está tal vez entrando en esta adicción? Así es. Lo que ocurre con este problema es que termina afectando no solamente a la persona, sino a las personas que están a su alrededor. En muchos casos afecta el desempeño académico, el desempeño mental. Fíjese el caso de un pacientito que tuvimos. Este paciente, una persona muy brillante en la preparatoria, en su bachillerato, grados perfectos, de tal forma que pudo ganarse una beca para ir a una de las mejores universidades de Estados Unidos, con mucha competencia para poder entrar ahí. El muchacho de repente empieza a empeorar sus grados a tal punto que empieza a reprobar, algo que nunca le había ocurrido. Su madre, preocupadísima, lo trae con nosotros. Después de platicar con nosotros, identificamos que el problema de hecho era una gran adicción a la pornografía. Y miren lo que le tuvimos que decir a él. Le dijimos, necesitas tener tú una abstinencia de por vida. Pregúntele usted a un exalcohólico, una persona que tuvo una relación adictiva con el alcohol.
esta persona no se puede tomar un solo vasito o medio vasito. Eso sería suficiente para otra vez volver a desencadenar este problema. Entonces, paso número 1, necesito que la persona tome una decisión con toda su voluntad. Como la persona que le ayudo a dejar de fumar, le digo yo, mira, tú necesitas dejar de todo corazón, dejar de fumar. Si ese deseo, esa media, bueno, voy a dejarlo un poquito, no va a funcionar. Necesita ser una decisión de todo corazón. Y necesitas cambiar tu entorno respecto a las diferentes esferas del ser humano para que realmente tengas la victoria y no olvidarte de las promesas de Dios, del factor espiritual. Hay psicólogos que conocemos que, aunque ellos son seculares o ateos y no creen en absoluto en Dios, llega un punto en el cual ciertos de esos pacientes él se da cuenta que no puede ayudarlos y nos dice, mira, yo creo que aquí la gente espiritual necesita ayudarte. Aunque él no cree en estas cosas, sabe el poder tan grande que hay con la ayuda divina para transformar el corazón del ser humano. Interesante enfocar la vida en esas tres áreas, físico, mental y espiritual, porque a veces pensamos que solamente con la medicina o aplicando esto o lo otro funciona, pero hay un área espiritual que si es descuidada, todo lo demás comienza a tambalear. Ahora, alguien puede decir, pero yo me siento bien, a mí me gusta, ¿y qué? Estamos viviendo en un mundo muy individualista, donde cada uno parece hacer lo que quiere. Yo veo un peligro en todo esto. No sé, al leer la historia de imperios que han caído, cómo han sido socavados por ciertas cosas que pudieron ser diferentes. ¿Qué podrían la ciencia médica, los pastores, los líderes espirituales, cómo podríamos abordar de esta manera este problema de una forma que sea práctica a la vez que podamos ser una bendición para la sociedad? Sí, muy buen punto el que usted está diciendo. Imperios como el Imperio Romano, aunque era un imperio fuerte, moralmente empezó a decaer y esa fue la razón por la cual Roma termina autodestruyéndose. Y eso que no tenían internet. Y no tenían internet, así es. Ahora imagínense con el internet. Y lo que ocurre con esto es que va paso a paso con ese famoso pulpo que le estoy mencionando. En vez de ser solamente muchachas con un poquito de ropa en bikini, etcétera, etcétera, que la persona empieza a disfrutar viendo esta clase de cosas. Y como le menciono, esto empieza a quitar la sensibilidad en la persona y empieza a pedir más y más y más. De hecho, los neuropsicólogos le llaman a esto el crack visual, así como una droga que usted necesita más dosis y más dosis para obtener el mismo resultado de esa forma. Entonces, ¿cuáles son los peligros para esa persona que, como usted menciona, dice, no, pues, estas solamente están con un poco de paños menores, pero ¿qué tiene que yo los mira? Esto tiene muchas implicaciones. Número 1, te está quitando la sensibilidad. Número 2, cosas que no son normales. Tú no vas en la calle y miras a gente caminando así. A ti se te empiezan a hacer estas cosas como si fueran también normales. También esto degrada y destruye al individuo. Es como un gusanito que estás dejando que entre en tu organismo y te está carcomiendo. Y lo más triste es que una de las partes que caen más rápidamente, no solamente el factor intelectual como mencionamos, sino el factor espiritual. Tu espiritualidad muere cuando una persona se expone de su propia voluntad una y otra vez a esta clase de material. Y por último, estudios demuestran que hay ciertos individuos, no todos, pero hay ciertos individuos que cuando ellos se exponen a esta clase de material, terminan comportándose de manera criminal. Entonces,
se despierta ese deseo. Dios quiere que usemos nuestro lóbulo frontal para calmar a nuestro sistema límbico, a esas pasiones animales. Pero si tú dejas que tus pasiones animales sean quien te guíen, vas a terminar comportándote literalmente como un animal. Y eso va totalmente en contra de la forma como Dios quiere que nosotros nos comportemos. Por esa razón, tenemos 4 esferas que nosotros necesitamos ayudarle a una persona para que ésta pueda conquistar el problema de la adicción. Bueno, doctor, esto es bien importante. ¿Cuáles son esas esferas? Porque hay gente que aún ha entrado en este camino y nos empieza a defender, ¿verdad? Y han caído, y yo pienso que hay una batalla real por el corazón de cada individuo, por la mente. Dios, que creó al ser humano, quiere tomar posesión de la mente, del corazón, restaurar todo lo que perdimos por los engaños del enemigo, pero el diablo quiere de alguna manera neutralizar de que las personas no piensen en cosas espirituales, sino solamente en este mundo, lo que ven, lo que tocan. ¿Cuáles son esos 4? Díganos, doctor, porque esto es muy importante. Así es. Esos 4 son el factor físico. Esto tiene que ver con la alimentación de la persona, esto tiene que ver con el ejercicio. Hay personas que utilizan la pornografía para manejar su estrés personal, pero esta no es una buena forma de manejar tu estrés. ¿Por qué no mejor utilizas el ejercicio para que de esa manera hay un químico que se suelta en tu cerebro, las endorfinas, que te ayudan a tranquilizarte y a quitar ese estrés de tu vida? También cosas estimulantes llaman a esta clase de material. El chile, yo soy de México, me gusta el chile, pero chile en exceso no es bueno para el organismo. Esto pide más y más. Cosas como el alcohol, cosas como la cafeína, no dejan que tu cerebro funcione adecuadamente y puedes caer en la tentación más fácilmente. Entonces, es el factor físico. También tenemos el factor mental, tu mente. Necesitamos guardar nuestras avenidas del alma. Mucho cuidado qué cosas te estás tú exponiendo. Como te mencionaba, si tú ya tienes un problema con la pornografía, que entre paréntesis no solamente son los varones, sino también las mujeres que pueden tener una relación adictiva con esto, necesitas tú decidir de todo corazón que ya no vas a volver a enfrentarte a esto. Eso significa quizás instalar un filtro gratuito. Hay muchos en el internet si tú los buscas para que no puedas accesar esas páginas. Especialmente la persona busca la pornografía en 4 situaciones. Y mucho ojo, apúntalas si quieres para que las identifiques. Número 1, cuando estás solo. Cuando la persona tiene un sentido de soledad, va a buscar esto. Número 2, cuando tienes hambre. Cuando tienes hambre también puedes caer fácilmente. Número 3, cuando te estás enojando. Cuando hay un enojo, de una manera para manejar ese sentimiento de enojo, la persona busca este material. Y número 4, cuando estás cansado, cuando estás abrumado, puedes buscar esto de alguna manera para darle salida a la situación en la cual te enfrentas. Mucho cuidado. Por último, doctor, porque el tiempo ya se nos va, aprecio realmente su forma tan clara y tan amena de enfocar un tema tan real, tan práctico, que está siendo un problema para muchas personas. Y ¿qué ayuda espiritual podríamos conceder a esa persona? Porque en el fondo, si eso falla, todo el edificio comienza a tambalear. ¿Hay algún recurso, hay algo que podemos hacer para realmente romper esas cadenas si alguien está amarrado? ¿Cuáles son cuál enfoque espiritual podríamos dar para ir en la dirección correcta? Muy buena pregunta. Y lo que yo les recomiendo a las personas que están enfrentando con esta situación es que se acerquen a las cosas espirituales. En el mundo secular en el cual nosotros vivimos, las personas tienden a poner esto como algo secundario, pero necesita usted entender que esto es un problema espiritual. Necesito que usted se consiga una Biblia, empiece a leer esa Biblia. Pídale sabiduría a Dios y Dios le va a enseñar qué mensaje tiene ahí. Necesito que usted ore. Si usted nunca ha orado en su vida,
Imagínese que Dios es su amigo y usted quiere platicar con Él. Esa es la forma como usted va a orar. No necesita decir ninguna palabra mágica, ni una cierta frase en especial, ni repetir cierta frase. Necesita usted abrir su corazón como a un amigo. Yo, la persona que está enfrentando este problema, le recomiendo que se consiga un libro que se llama El Camino a Cristo, donde paso a paso le enseña cómo conectar con su Creador y obtener esa paz que estás buscando. Apreciamos mucho, doctor. Estoy seguro que es el sentir de cada uno de los televidentes. El tiempo se nos ha terminado. Sin embargo, quisiera terminar con estos pensamientos de que la palabra de Dios nos dice que debemos tener una higiene mental. Debemos nuestra mente ser limpiada, así como cuando un drogadicto necesita desintoxicarse, nuestra mente también necesita desintoxicarse. Y hay un versículo que me viene a la memoria que podemos hacer algo práctico, todo lo bueno, lo noble, lo amable, lo de buen nombre, todo en esto pensad. Si hay virtud en eso, hacer eso. Ese versículo me ha ayudado mucho y me ha tocado trabajar casi toda mi vida con jóvenes y me preguntan, bueno, ¿y qué esto y qué lo otro? Y la Biblia nos dice esto y esto puntualmente, sino nos da principios generales por los cuales guiar nuestra vida. Yo quisiera, doctor, que antes de terminar tú puedas orar por ese joven o esa persona que tal vez ha caído sin darse cuenta o está luchando con esto y sabe que tiene que salir de allí. Y tú le pidas a Dios la bendición para que toque ese corazón, a esa persona que lo necesita. Sí, cómo no. Oremos. Nuestro Padre, entendemos que esta es una batalla fuerte que muchas personas están enfrentando. Señor, esto no es solamente algo físico, sino es algo espiritual. Y lo que tú quieres es que nosotros entreguemos nuestro corazón, da el deseo a esta persona de abrir su corazón para que tú puedas entrar y romper esas cadenas que solo tú puedes hacerlo. Ayúdanos, Señor, a tener ese deseo de cosas espirituales. Ayúdanos a encontrar amigos y buena influencia. Una iglesia, Señor, que pueda nutrir nuestro corazón para que puedas tú entrar en nuestro corazón, limpiar esta mente y hacernos la persona que tú tienes en tus planes. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, doctor. Para Dios no hay nada imposible, amigos. Es hora de despedirnos. Nos veremos en el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.